¿sí? Entonces, más adelante, cuando empecemos a hablar de la inhibición de las enzimas, les explico bien cómo funciona ese proceso. Pero lo que sí deben tener claro es como que ellos se encuentran ahí presentes en la célula, en el citoplasma celular. Así como cuando uno está sentado en el escritorio de la casa, que uno tiene ahí pues a la mano que el lapicero, que el borrador, que esto para determinado momento en lo que usted lo necesite, es lo mismo. En el citoplasma celular está el sitio donde se están llevando a cabo las reacciones químicas, como por ejemplo la beta-oxidación de ácidos grasos o el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs no se realiza exclusivamente en la mitocondria, también puede ocurrir en el citoplasma. Entonces, a medida que va ocurriendo ese ciclo de Krebs y que se van catalizando, porque pues, más adelante vamos a darnos cuenta de que hay muchas enzimas involucradas en estas rutas metabólicas, allí, justo donde se está llevando a cabo el ciclo de Krebs, ahí hay cofactores que todo el tiempo pues lo que hacen es activar y desactivar el proceso enzimático, ¿sí? De pronto, por ejemplo, las enzimas todo el tiempo están actuando y si hay momentos en que la tasa metabólica o el metabolismo como tal baja, por ejemplo, cuando nosotros nos acostamos a dormir, pues las rutas metabólicas siguen funcionando, pero digamos en menor cantidad o hay ciertas regiones de la célula que ya dejan como de trabajar tanto, precisamente porque usted lo único que está haciendo es intercambiar eh, oxígeno por dióxido de carbono por oxígeno, ¿sí? Entonces, pero de que se están produciendo, todo el tiempo lo hacen. Listo, profe, gracias. Vale. Ah, bueno. Entonces, las enzimas son trabajadoras muy eficientes y que colaboran o participan activamente del metabolismo celular. O sea, casi que el metabolismo celular se puede llevar a cabo gracias a la actividad enzimática, porque pues ya más adelante cuando empecemos a hablar de metabolismo, pero pues dentro de lo poco que les he contado, es que el metabolismo es una cascada de reacciones químicas, o sea, es una reacción química seguida de otra, de otra, de otra, de otra. Entonces, digamos, un reactivo se convierte en producto y ese producto al mismo tiempo es el reactivo para otra reacción y así sucesivamente, ¿sí? Y quien logra que ese reactivo se convierta en producto son las enzimas, o sea que casi que para cada reacción química hay una enzima ahí. O sea que la célula no puede dar un solo paso si no cuenta con las enzimas. Entonces, en ese orden de ideas, como para entenderlo un poco, podríamos tener la analogía de que las enzimas son las obreras de la célula, o sea, son las encargadas de transformar cada uno de los materiales en los productos que se necesitan, ¿sí? Entonces, ellas son trabajadoras y son trabajadoras muy exigentes con respecto a las condiciones laborales en las cuales deben trabajar. Entonces, por ejemplo, ellas no trabajan en cualquier pH, no trabajan en cualquier concentración de sal, ni tampoco trabajan a cualquier temperatura. De hecho, ellas son muy sensibles a los cambios en cualquiera de esos tres factores. Entonces, si en el interior de la célula aumenta el pH o disminuye una unidad, ¡pap!, la enzima ya deja de trabajar. Si se aumenta o disminuye la concentración de sales, también ella deja de trabajar. Y si aumenta o cambia la temperatura en un grado, ella también, o sea, a un cambio de esos, ella también va a dejar de trabajar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que las enzimas eran proteínas y que eran proteínas que tenían una estructura cuaternaria, terciaria, cuaternaria? Estos factores que vemos ahí en pantalla, pH, salinidad, temperatura, esos factores pueden afectar la estructura de las proteínas, o sea, pueden hacer que una proteína, o sea, un cambio de pH puede hacer que una proteína de estructura cuaternaria pase a estructura terciaria, que eso se llama desnaturalización. Entonces, si la proteína se desnaturaliza, pues deja de funcionar. Entonces, por eso las enzimas son tan sensibles a los cambios de estos factores, porque si esos factores cambian, entonces pueden inducir la desnaturalización de la enzima. Y si la enzima se desnaturaliza, pues ya no funciona.
Recuerden también que cuando hablábamos de la desnaturalización dijimos que la desnaturalización podía ser reversible. Entonces, por ejemplo, si las condiciones de pH o de salinidad vuelven otra vez a su estado normal, entonces la enzima puede volver otra vez a renaturalizarse. Pero ojo, para una proteína pasar del estado cuaternario al estado terciario es fácil. O sea, volver del estado terciario al cuaternario, ella lo puede hacer. Pero si la proteína se degrada del cuaternario al primario, ya la proteína puede quedar desnaturalizada de por vida. O sea, para ella, desde el primario, volver hasta el cuaternario, que era donde ella estaba, pues es muy difícil. O sea, ella probablemente ya se quede ahí y ya pues digamos, se dañe definitivamente la enzima cuando ocurren ese tipo de situaciones. ¿Sí? Ah, pero sí es posible que vuelva a como estaba antes. Que, por ejemplo, de cuaternario pase a primario y estando en el Eso y primario luego, vuelva otra vez, no. sí, ¿no? No, no pasa. O sea, del primario al cuaternario no. Cuando es sintetizada, sí. O sea, cuando ella, por ejemplo, la están produciendo de nuevo o desde pues, de nacimiento, entre comillas, pues por decirlo alguna palabra, sí. Pero ya después de que ella tiene un ciclo de vida y digamos por una cuestión de enfermedad o algo, pues digamos la célula se enfermó y entonces las proteínas empezaron a desnaturalizarse y pasaron de cuaternario a primario, pues ya nada que hacer, la proteína se dañó, ¿sí? Si la proteína pasa de cuaternario a terciario, ella puede volver del terciario al cuaternario, o sea, ella lo puede hacer. O sea, de un grado a otro sí, pero ya cuando hay tanto, muy difícil, o sea, no, no lo hace. Ah, listo, listo, profe. Gracias. Vale. Hay otros factores aquí que se mencionan que son, por ejemplo, la concentración de las enzimas, la concentración del sustrato y la concentración del producto. Resulta que estos factores no están pues tan relacionados con respecto al funcionamiento, o sea, sí y no. Sí están relacionados con el funcionamiento de la enzima, pero estos van más encaminados a una propiedad que tienen las enzimas, que es, digamos, la velocidad de la reacción o la velocidad de la actividad enzimática. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una gran cantidad de enzimas y tengo muy poquito sustrato, pues entonces esas enzimas, al haber tantas, pues van a coger los sustratos que hay y los van a transformar en productos en un momentico, porque hay muchas, ¿sí? Pero si yo tengo una gran cantidad de sustrato y tengo muy poquitas enzimas, entonces mientras ellas van haciendo todo ese trabajo, pues les va a tardar un poco más de tiempo, ¿sí? Es como lo que yo les decía, piensen en las enzimas como si fueran trabajadoras. Entonces, digamos, están construyendo que están elaborando cortinas. Entonces, si yo tengo solamente dos costureras para cortar 1 kilómetro de tela, pues obviamente dos costureras se van a demorar pues días haciendo cortinas a partir de 1 kilómetro de tela para cortar eh, cortinas de 3 metros, por decir algo, entonces se van a demorar muchísimo. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, 100 o 50 costureras para que conviertan 1 kilómetro de tela en cortinas, pues les va a rendir mucho más. Entonces es lo mismo. Si yo tengo una gran concentración de sustrato, pero tengo muy pocas enzimas, pues a ellos les va a tomar mucho más tiempo transformar ese sustrato en producto. Y si fuera el caso contrario, tengo una gran cantidad de enzima y poco sustrato, pues entonces ellas lo van a hacer muy rápido. Con respecto a la concentración del producto, muchas veces el aumento del producto funciona como un inhibidor. Entonces, si aumenta el producto, entonces esa concentración del producto puede afectar el proceso de la enzima. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente, enzimas que están degradando lípidos. Y entonces los lípidos lo que están haciendo es saponificando lípidos y los están convirtiendo en ácidos grasos, ahí en el interior de la célula. Entonces las enzimas van transformando esos lípidos complejos en ácidos grasos. Entonces a medida que se van produciendo ácidos grasos en el interior de la célula, el pH de la célula va disminuyendo, porque si van aumentando los ácidos grasos, pues van volviendo ácido el citoplasma de la célula. Entonces, si hay una disminución del pH, entonces, ¿qué va a pasar con la enzima? Ella deja de funcionar. Entonces, a lo que ella ya deja de funcionar
porque ya ha producido demasiados ácidos grasos, entonces se detiene. Entonces la célula continúa pues tomando los ácidos grasos, llevándolos, acomodándolos donde sea que los vaya a acomodar, y llega el momento en que se gastan los ácidos grasos y el pH del citoplasma vuelve otra vez a la normalidad. Entonces esa enzima puede volver otra vez a continuar su función, que es degradar lípidos complejos y convertirlos en ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos vuelven otra vez y acidifican el citoplasma, la enzima vuelve y se detiene, se gastan los ácidos grasos, vuelve otra vez a la normalidad y continúa su trabajo. O sea, esa es como una analogía para que ustedes entiendan cómo funcionan las enzimas. Es más o menos así, de esa manera como ellas se autorregulan, o sea, como una necesidad al mismo tiempo satisfacerla se convierte en un mecanismo de control.